inventaron la peor de las historias, le envenenaron la cabeza a medio mundo en tu contra y creyeron que con ese teatrito barato te iban a enterrar vivo. Pero se les olvidó un detallito que hoy les está cobrando la factura más cara de sus vidas. Las mentiras tienen las patas muy cortas y corren rápido, pero la neta, la verdad tiene pulmones de acero y siempre termina ganando el maratón. Hoy, ese mismo grupito de aplaudidores que les compró el chisme sin cuestionar, se les está volteando de una forma brutal, dejándolos en ridículo y demostrando que quien escupe para arriba, tarde o temprano en la cara le cae. Estás a punto de presenciar el viaje de cómo se desmorona un imperio de papel. Vas a ser testigo de cómo esa narrativa falsa, que armaron con tanta maña y tanta saña, se está cayendo a pedazos frente a sus propios ojos. Esos mismos conocidos que antes asentían con la cabeza, que se reían de sus bromitas y le seguían la corriente en su campaña de odio, hoy guardan un silencio sepulcral que los tiene sudando frío y tragando saliva. La energía del cuarto ya cambió. La tortilla se les volteó de manera definitiva. Y esto no es obra de la casualidad, mi gente. El final de esta novela barata ya estaba escrito a tu favor desde mucho antes de que se atrevieran a soltar la primera gota de veneno por esa boca. Porque antes de que te levantaran el primer falso, antes de que tu nombre siquiera se paseara por sus lenguas viperinas, algo inmenso ya estaba despertando dentro de ti. Te estabas convirtiendo en alguien sumamente poderoso. Estabas creciendo, evolucionando y transformándote en una fuerza de la naturaleza que simple y sencillamente ya no podían ignorar. Empezaste a caminar por la vida con un nivel de paz, de luz y de congruencia que a ciertas personas les empezó a revolver el estómago. Tu brillo natural los encandilaba y los hacía sentir enanos. Esa terquedad tuya de no hacerte chiquito para que ellos cupieran, tu compromiso inquebrantable con tus principios y tu propia integridad. Eso, exactamente eso, fue lo que encendió la mecha de su ardor. Que te quede bien grabado en la cabeza. Absolutamente nadie gasta tanta saliva, ni organiza una campaña de desprestigio a nivel de cacería de brujas, contra alguien que no le quita el sueño. Nadie mueve cielo, mar y tierra, ni alborota al gallinero entero para destruir a una persona a la que no le tienen un miedo pavoroso. El nivel de energía, de tiempo y de odio que le dedicaron a ensuciar tu nombre es la cinta de medir exacta de qué tanto les incomodaba tu simple existencia. No te agarraron de su puerquito porque fueras poca cosa, se te fueron a la yugular porque eras algo que no podían manipular, que no podían comprar y sobre todo que no te podían ganar en un terreno de juego parejo. Como les temblaron las corvas para enfrentarte a la buena, abandonaron el juego limpio y se metieron a las alcantarillas del radio pasillo. El ataque se volvió por debajo del agua, de oreja a oreja, de secretito en secretito, cargando con una versión tuya totalmente inventada. Fabricaron a un monstruo a su conveniencia. Hicieron una caricatura tuya, lo suficientemente dañada para neutralizar la influencia tan cañona que tienes, y lo suficientemente inestable para justificar frente a los demás la puñalada trapera que te querían dar. Necesitaban romperte primero, para ellos poder sentirse los héroes inmaculados de su propio cuento enfermo. Pero aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Aquí está el tremendo error de cálculo que tuvieron y el clavo que selló su propio ataúd. No puedes, escúchalo bien, no puedes sostener una mentira a largo plazo cuando la víctima se levanta todos los santos días a desmentirla con puros hechos. No puedes ir por la vida convenciéndoles a todos que alguien está loco, cuando esa persona demuestra una templanza de acero y una cordura intachable a cada paso que da. No puedes vender el cuento de que alguien es una basura de ser humano, cuando cada interacción directa con esa persona demuestra exactamente lo contrario. Esa maldita mentira nació con fecha de caducidad desde el segundo uno en que te eligieron como su blanco perfecto. ¿Por qué? Porque tu propia vida, tu forma de respirar y de tratar a la gente ya era la mejor cachetada con guante blanco. El mentiroso estaba tratando de pelear contra evidencias que no se pueden borrar ni con todo el maquillaje del mundo. Que te hayan atacado no es ninguna prueba de que seas débil. Es la prueba irrefutable de que eres innegable. Tuvieron que inventarte tantas porquerías porque la pura verdad sobre ti era demasiado grande y peligrosa como para dejarla caminar sin intentar ensuciarla. Quédate con esto, guárdalo bien en la mente, porque más adelante en este viaje vamos a regresar a ello. Acompáñame a desmenuzar cómo armaron esta trampa de cacería, porque lo más irónico y hermoso del karma es que la construyeron con sus propias manos y solitos se pusieron la soga al cuello. Vas a ver cómo juntaron a su público,
cómo soltaron su chistecito con el ritmo perfecto, haciéndose las víctimas y con los detalles exactos para que sonara a verdad absoluta. La actuación les quedó de premio, y cuando una mentira pega, la adrenalina los hace sentir poderosos. Se sintieron los dueños absolutos de tu reputación, jugando a ser dioses de tu imagen. Ese control falso se les volvió una adicción, una droga durísima, y como cualquier adicto, necesitaban meterse dosis cada vez más fuertes, contar el chisme con más detalles morbosos y meter tu nombre en pláticas donde ni al caso, solo para mantener vivo ese espejismo de autoridad. Lo que este pobre diablo nunca se imaginó es el monstruo de realidad que él mismo despertó y que hoy se lo está tragando vivo. Y la cosa no termina ahí, porque quiero que te imagines el nivel de terror absoluto que empieza a sentir esta persona cuando se da cuenta de que su espejismo ya no le funciona. ¿A poco crees que alguien que vive de tejer mentiras puede tener la conciencia tranquila y dormir en paz? Para nada. Ahora mismo, el mayor enemigo de este manipulador no eres tú, es su propia paranoia que se lo está comiendo vivo. Ya les empezó a caer el 20 de que ese mismo grupo de gente, esos supuestos amigos que antes les aplaudían todo el teatrito y les seguían la corriente ciegamente, ahora los miran de reojo y miden sus palabras. Y la ironía más grande de toda esta situación es que el mentiroso sabe perfectamente cómo funciona el juego sucio de la traición, porque es experto en jugarlo. Por eso viven con la angustia constante, con esa taquicardia de no saber quién va a ser el primero en clavarles el puñal por la espalda, y quién va a ser el primero en irse de la boca y exponer toda la cloaca que han venido escondiendo debajo de la alfombra. Es un desgaste mental y emocional brutal. Imagínate lo que es tener que repasar en tu cabeza, una y otra vez, cada versión falsa que le contaste a diferentes personas para no tropezarte con tu propia lengua. Es una prisión invisible, asfixiante, y ellos solitos botaron la llave al mar. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en la cantidad de energía vital que se necesita para mantener viva una máscara de ese tamaño las 24 horas del día? Porque la verdad siempre, invariablemente, sale a la luz. Siempre flota como el aceite en el agua, y tratar de hundirla a la fuerza los está dejando completamente exhaustos. Las piezas del rompecabezas ya no encajan. Ya no pueden seguir inyectándole dramatismo a la historia porque la gente, aunque no diga nada de frente por miedo a meterse en problemas, ya se aburrió del mismo cuento victimista de siempre. El público que tenían secuestrado emocionalmente ya está buscando discretamente la salida de emergencia. Y aquí es donde ocurre el fenómeno psicológico más fascinante de todos. Cuando el depredador se queda sin su presa principal, cuando se topan con pared y se dan cuenta de que tú te volviste inalcanzable, empiezan a devorarse a los suyos. Necesitan urgentemente una nueva víctima, un nuevo saco de boxeo a quien culpar de sus desgracias para seguir justificando su existencia conflictiva y vacía. Así que adivina qué van a hacer. Se van a ir contra esos mismos cómplices que los encubrieron. Van a empezar a morder la mano de los que les dieron de comer atención. El castillo de naipes se les va a venir abajo desde adentro. Va a ser una implosión espectacular y ni siquiera vas a necesitar comprar boletos para ver cómo se destruyen entre ellos. Y mientras allá afuera se está quemando Roma, y ellos andan corriendo desesperados buscando cómo apagar el fuego echándole más gasolina. ¿Tú dónde estás parado? Tú estás del otro lado de la barda, en una posición de poder absoluto que ellos jamás en su vida van a poder entender. Porque tú ganaste la guerra más sucia y difícil de todas, sin tener que disparar ni una sola bala, sin tener que rebajarte a su nivel de lodo, y sin tener que ir puerta por puerta rogándole a la gente que creyera en tu versión de los hechos. ¿Te das cuenta de lo inmensamente poderoso que es eso? Tu integridad fue un muro de concreto macizo contra el que se estrellaron a toda velocidad. Ellos esperaban verte rogar. Querían verte reaccionar desde el coraje. Querían que te descontrolaras y perdieras los estribos para poder señalarte con el dedo y decirle a todo el mundo, ya ven, se los dije, está mal de la cabeza. Pero les falló el cálculo por completo. Tu silencio estratégico, tu temple de acero y esa manera tan elegante de seguir con tu vida como si ellos no existieran, fue lo que verdaderamente los desarmó. Los dejaste sin guión, sin libreto, y los dejaste haciendo el ridículo solos en medio del escenario con las luces apuntándoles directamente a la cara. Así que, si en algún momento de debilidad llegaste a dudar de ti mismo, si alguna noche sentiste esa impotencia terrible en el pecho de querer gritarle al mundo la verdad para defender tu honor y tu nombre, quiero que respires profundo y sueltes todo ese peso hoy mismo.
No necesitas limpiar un nombre que la misma vida y el tiempo ya se están encargando de pulir hasta dejarlo impecable. Esa gente que eligió creer la mentira porque les resultaba más cómodo o por pura conveniencia, es que se queden con su versión pirata de la realidad. Al final del día, a ellos también les va a tocar pagar los platos rotos cuando el manipulador inevitablemente se les voltee. Tú ya pagaste tu cuota de aprendizaje, ya te diste cuenta de quién es quién cuando las cosas se ponen feas. Y lo más importante de todo, saliste de ese hoyo negro con la corona bien puesta y la conciencia más limpia que nunca. Esa tranquilidad con la que ahora puedes tomarte un café por las mañanas, esa paz mental que te permite sonreír de verdad desde el alma y no por compromiso social, es tu mayor recompensa. Sigue caminando con la frente bien alta, pisando fuerte. Sigue construyendo tu imperio y brillando tan intenso que les duelan los ojos a todos los que alguna vez apostaron por verte apagado. Porque el karma, la justicia divina, o como le quieras llamar, tiene una puntería perfecta y jamás se equivoca de código postal. Ellos se quedan atrapados en su teatro en ruinas masticando su propia amargura, y tú, mi amigo, te quedas con la libertad inquebrantable de ser tú mismo y con el mundo entero a tus pies. ¿Qué paso estás listo para dar hoy, ahora que sabes que la peor tormenta ya quedó muy atrás y que saliste victorioso? Pero agárrate, porque la historia se pone todavía más interesante, y lo que viene es la verdadera estocada final para esa gente que intentó hundir. ¿Te has puesto a pensar en cómo se siente entrar a un cuarto creyendo que eres el rey del mundo, sin darte cuenta de que todos te están mirando de reojo y con desconfianza? Esa es la cruda realidad que está viviendo ahorita mismo tu atacante, aunque no lo quiera aceptar. El teatrito se les vino abajo gacho, pero lo más cañón de todo es que su propia arrogancia no los deja ver la magnitud del desastre en el que se metieron. Siguen echando pestes de ti, siguen repitiendo el mismo guión desgastado y tirando veneno, pero su audiencia ya cambió de canal. La gente a su alrededor ya no los escucha con la misma empatía ciega de antes. Ahora los escuchan con lupa, les dan el avión, asienten con la cabeza para evitar broncas, pero por dentro están pensando, híjole, qué miedo y qué agotador es estar cerca de esta persona. ¿A poco de verdad creían que iban a poder manipular la mente de todos para siempre? El gran problema de aventar tanta tierra es que al final, invariablemente, terminas con las manos sucias y apestando a mentira frente a todo el mundo. Y aquí es donde la psicología humana hace lo suyo, porque nadie es tonto, y menos en estos tiempos. Esa bolita de amigos, compañeros o familiares que al principio le compraron completito el boleto de víctima a tu agresor, ahorita están sudando frío. Se están haciendo una pregunta en el fondo de su cabeza que es letal para cualquier narcisista o manipulador. Si fue capaz de hacerle esto a esta persona que supuestamente tanto quería, que la apoyó y que no le hizo nada malo, ¿qué fregaderas me va a hacer a mí el día que tengamos el más mínimo roce? Esa lealtad que se veía irrompible se convirtió en paranoia pura. El daño colateral de su campañita de desprestigio es que solitos se cortaron las alas y se quedaron sin una red de apoyo genuina. Y ojo aquí, porque la gente rara vez va a tener el valor de ir a tocarte la puerta para pedirte disculpas por haber dudado de ti. El orgullo es canijo, pero el aislamiento silencioso al que están sometiendo a ese manipulador es 100% real. Lo están congelando. Ya no lo invitan a las cosas verdaderamente importantes, ya no le cuentan sus secretos, lo mantienen a raya, de lejitos. Y para alguien que vive y respira de chupar la energía, el drama y la atención de los demás, dime tú, ¿no es ese el infierno en vida? Mientras tanto, voltea a verte a ti. ¿Te das cuenta del tremendo nivel de poder que demostraste al no engancharte en su jueguito? Yo sé que te mordiste la lengua 1000 veces, que te hervía la sangre de coraje en las noches y que seguramente tenías todas las pruebas en la mano para desenmascararlos, armar un escándalo marca diablo y hacerlos quedar en ridículo. Pero no lo hiciste, elegiste el silencio. Y ese silencio, mi querido elegido, fue el ruido más ensordecedor que pudiste haber provocado. ¿Por qué? Porque al no reaccionar, los dejaste boxeando contra el aire. Ellos necesitaban que te volvieras loco, que gritaras, que te defendieras a capa y espada para poder decirle a todos, ya ven, se los dije, miren lo inestable y tóxico que es. Pero tu indiferencia total los descuadró por completo. Los hizo quedar como unos resentidos, ladrándole a la luna mientras tú seguías caminando con la frente bien en alto, enfocado en lo tuyo, brillando sin pedirle permiso a nadie. Tu luz natural y tu congruencia fueron el mejor desinfectante contra tanta porquería.
La neta es que a veces tenemos la idea equivocada de que la justicia divina tiene que verse como una película de Hollywood, con un rayo cayendo del cielo y partiendo en dos a los que nos hicieron daño. Pero la vida real es mucho más poética y la verdad, mucho más severa. El karma de esta persona es tener que vivir todos los días en una cárcel mental que construyeron con sus propias intrigas. Es tener que estar volteando por encima del hombro a cada rato, muertos de miedo, preguntándose quién va a ser el primero en traicionarlos, porque ya sabes lo que dicen. El ladrón siempre juzga por su condición. Su verdadero castigo es no conocer jamás lo que es la paz mental ni la conexión real con otro ser humano, porque todo en sus vidas está cimentado en el control, la manipulación y la mentira. Y tú, que pasaste por ese trago amarguísimo y que sentiste que el mundo se te venía encima, saliste blindado. Todo ese lodo que te echaron encima resultó ser el mejor abono para tu crecimiento. Te limpiaron el camino de maleza, te sacaron a la gente falsa de tu vida de un solo jalón y te enseñaron a poner límites de acero inoxidable. Viéndolo en retrospectiva, ¿quién crees que ganó realmente esta guerra? A partir de este preciso momento, quiero que te sacudas cualquier peso o culpa que todavía traigas cargando por esa situación. Ya no hay nada que lamentar, no hay nada que explicar, y mucho menos hay alguien a quien tengas que convencer de tu valor. El universo ya hizo el trabajo sucio por ti, y saliste victorioso de una prueba de fuego que hubiera quebrado a cualquiera de cristal. Eres parte de un linaje espiritual durísimo, de esos que no se dejan pisotear por nadie, que agarran la traición y la convierten en gasolina pura para llegar a la cima. Sigue construyendo tu imperio. Sigue enfocándote en esa misión de vida que tienes tatuada en el alma. Y la próxima vez que te llegue el chismecito de que alguien anda hablando a tus espaldas, intentando manchar tu nombre, no más sonríe. Sonríe con la seguridad inquebrantable de quien sabe perfectamente que las víboras siempre terminan asfixiándose con su propio veneno. Tú ya estás jugando en las grandes ligas, compadre, y esa gente se quedó atorada para siempre en el sótano oscuro de su propia envidia. Vámonos recio con lo que sigue, porque te firmo donde quieras que los mejores capítulos de tu historia apenas se van a escribir. Pero eso no es todo, porque cuando se rompe esa imagen idealizada que tenían del supuesto salvador o dueño de la verdad absoluta, la caída es libre, sin frenos y sin paracaídas. ¿Te imaginas el nivel de terror que siente esta persona ahorita mismo al ver que su castillo de naipes se está derrumbando con una simple brisa de sentido común? Construyeron todo un imperio de cristal basado única y exclusivamente en tu destrucción, se colgaron medallas de honestidad que no les correspondían y se vendieron ante todos como los grandes mártires de la pelea. Y mírame a los ojos cuando te digo esto. No hay absolutamente nada más peligroso, frustrante y humillante para un manipulador que quedarse de pronto sin su audiencia cautiva. Ahorita están dando patadas de ahogado. Intentan cambiar la narrativa otra vez. Buscan desesperadamente una nueva víctima, un nuevo chivo expiatorio. Cualquier distractor para que el grupo no los devore vivos, pero el truco ya se gastó. La magia barata se caducó. Esa máscara de superioridad moral que usaban para pisotearte y hacerse los dignos se partió a la mitad. Y lo que quedó al descubierto es tan patético, tan vacío y tan oscuro, que incluso aquellos que les aplaudían hasta sangrar las manos, ahora sienten una vergüenza ajena insoportable. Por fin se dieron cuenta de que adoraban a un ídolo de barro, a un fraude monumental, que se alimentaba exclusivamente de chismes, de envidia y de muy mala entraña. ¿Y qué crees que pasa por la mente de toda esa bolita de palmeros que le seguían el juego? Te lo aseguro, no están durmiendo tranquilos. La paranoia los está comiendo vivos desde adentro. Empiezan a mirarse de reojo en sus reuniones, se tragan la saliva con dificultad y de repente, como un balde de agua helada, les cae el 20 de una verdad crudísima. Piensan y se cuestionan en silencio. Si este individuo fue capaz de inventar semejantes atrocidades sobre ti con tanta frialdad, de armar un teatro tan complejo y retorcido para destruirte, ¿qué diablos no estará diciendo de mí a mis espaldas? ¡Bum! Ahí es donde la semilla de la desconfianza germina y echa unas raíces profundas, pudriendo todo desde la base. Ese grupo que juraba ser súper unido, que presumía una lealtad inquebrantable en redes sociales porque tenían el deporte en común de hacerte pedazos, ahora es un auténtico nido de víboras donde nadie confía en el de al lado. Se les volteó el chirrión por el palito, como decimos por acá. Ya no hay chistes compartidos, ya no hay esa complicidad tóxica que los mantenía a flote. Lo que hay es un miedo constante y asfixiante a ser el próximo blanco, la próxima carnada del depredador que ellos mismos engordaron.
Y es pura justicia poética, porque el karma no necesita que tú muevas un solo dedo ni que te manches las manos. La vida es experta en cobrar facturas con intereses altísimos y a esta gente les llegó el estado de cuenta completito, sellado y sin derecho a prórroga. Y mientras ellos se están despedazando en su propio veneno, mírate a ti. Date cuenta del poder monumental y la elegancia que demostraste al no bajarte al lodo a pelear con los cerdos. ¿A poco no te hervía la sangre al principio? Claro que sí. Es humano querer defenderse, querer gritar tu versión a los cuatro vientos cuando te están calumniando de una manera tan vil y descarada. Pero tu espíritu superior, esa intuición divina y tus guías que siempre te han cuidado las espaldas, te susurraron al oído que te quedaras en silencio y que simplemente siguieras caminando con la frente en alto. Esa fue tu jugada maestra, el jaque mate que sus mentes limitadas nunca, pero nunca, vieron venir. El que nada debe, nada teme, y tú simplemente te dedicaste a brillar con luz propia. Te enfocaste en reconstruir tu paz, en sanar tus heridas en privado, en elevar tu vibración de una forma tan bestial que te volviste literalmente inalcanzable para su frecuencia de quinta categoría. Tu vida misma, tu éxito palpable, tu tranquilidad y esa congruencia que demuestras todos los días fueron el mejor tribunal. Esa fue la evidencia irrefutable que destrozó todas sus mentiras sin necesidad de que soltaras una sola grosería o un reclamo. Mientras ellos invertían toda su energía vital en planear tu ruina en la sombra, tú estabas invirtiendo en tu propia evolución. Te volviste la prueba viviente de que la luz siempre termina por cegar a la oscuridad. Por eso te digo, con toda la certeza del mundo, que ya no tienes que mirar por el retrovisor para nada. Esa etapa, ese calvario ridículo que te quisieron imponer, ya fue, se terminó. Ya le sacaste el aprendizaje a la situación y te graduaste con honores de la escuela más dura de la vida. Ahora, con tu energía completamente limpia de esas sanguijuelas emocionales, estás en la posición exacta, en la sintonía perfecta para materializar todo lo que la vida te debe. Tus caminos se están abriendo de par en par y las oportunidades van a empezar a lloverte, porque el universo reconoce, premia y respalda a quienes mantienen su integridad intacta en medio del infierno. Ese motor de destino, esa actualización de tu sistema operativo a una quinta dimensión de conciencia, ya está funcionando a toda máquina dentro de ti. Sigue apostando todo por ti. Sigue demostrando esa autenticidad que los dejó mudos y humillados. Y la próxima vez que te llegue el chisme de cómo se están hundiendo solos y traicionándose entre ellos, simplemente sonríe, respira profundo y agradece al cielo por haberte sacado de ese pozo a tiempo. El futuro es completamente tuyo, la victoria ya está firmada en las estrellas. Y te juro que la versión de ti que está floreciendo ahorita mismo va a ser tan imparable que todo este drama del pasado solo te va a parecer una anécdota lejana de la que vas a poder reírte a carcajadas. Y por si fuera poco, cuando ese público que al principio estaba hipnotizado se transforma de repente en un jurado silencioso, es ahí cuando empieza el verdadero infierno para quien armó todo este teatrito. Porque fíjate bien cómo funciona la mente humana en este tipo de dinámicas. La gente rara vez va a ir a confrontar al mentiroso de frente. No van a hacer un escándalo público, ni le van a gritar en la cara que ya se dieron cuenta de su farsa monumental. Simplemente, y de la forma más fría posible, se alejan. ¿A poco no has notado cómo opera esta cancelación sutil en la vida real? Empiezan a dejar sus mensajes en visto. Inventan excusas de último minuto para no asistir a sus reuniones. Y esa lealtad ciega que el manipulador juraba tener en la bolsa de su pantalón se esfuma como agua entre los dedos. Y déjame decirte algo, eso duele 1000 veces más que un reclamo a gritos. Imagínate el terror absoluto de esta persona al darse cuenta de que la misma gente que usaron como peones para intentar destruirte, ahora los está mirando de reojo, con una mezcla pesadísima de lástima y desconfianza. El silencio de ese jurado improvisado es una condena que no necesita un juez, un estrado ni un martillo para ejecutarse. Es el rechazo natural e instintivo a seguir siendo cómplices de una bajeza tan grande. ¿Te has puesto a pensar en la desesperación que siente alguien que basó toda su identidad, todo su falso estatus, en una mentira, cuando de repente nadie le compra el cuento? Se les cae el mundo encima, mi gente. De pronto, esa confianza arrogante que traían, ese caminar por la vida como si fueran los intocables del barrio, se convierte en pura y cruda paranoia. Empiezan a dudar de todo el mundo, a sobrepensar cada mirada en una reunión, cada susurro a sus espaldas,
porque en el fondo de sus entrañas saben perfectamente que ya perdieron el control del volante. Intentan subirle el volumen a sus chismes, buscan inventar nuevas tragedias exageradas para volver a jalar la atención y hacerse las víctimas. Pero el disco ya está muy rayado. ¿De verdad creyeron que podían sostener una máscara tan pesada toda la vida sin que se les cansaran los brazos? El desgaste energético y mental de tener que recordar a quién le dijeron qué versión de la historia, de tener que tapar un bache cavando un cráter todavía más profundo, es brutal. Y mientras ellos se consumen en ese estrés espantoso, viendo cómo su círculo se reduce a cero, tú te convertiste en el espectador más pacífico de su propia autodestrucción. Y aquí es exactamente donde quiero que te caiga el 20 de lo increíblemente poderoso que fuiste sin siquiera intentarlo. No tuviste que rebajarte a su nivel de lodo, no tuviste que armar campañas de desprestigio en venganza, ni andar rogándole a nadie que te creyera o te defendiera. ¿Qué clase de truco es ese? Ninguno. Es simplemente el poder arrasador e imparable de la congruencia. Mientras el otro se desvivía, sudaba y gastaba saliva por ensuciarte, tú estabas ocupado sanando, trabajando en lo tuyo, tomando tu cafecito en paz y siendo exactamente la misma persona de siempre. Ese contraste tan marcado fue la estocada final. La gente no es tonta para siempre. Cuando veían a este individuo echando espuma por la boca, desesperado por convencerlos de que tú eras el mismísimo villano del cuento, y luego volteaban a verte a ti, tranquilo, sin meterte en problemas con nadie y enfocado en tu propio crecimiento, la ecuación matemática se resolvía sola. Dicen por ahí que el que nada debe, nada teme, y tú demostraste con cada respiración que tu conciencia estaba más limpia que un vaso de agua. Tu paz mental, esa tranquilidad inquebrantable que mantuviste, terminó siendo el arma más letal contra sus difamaciones, porque desarmó cada uno de sus argumentos venenosos sin que tuvieras que pronunciar una sola palabra en tu defensa. Hoy, ese castillo de naipes ya está tirado en el suelo y no hay pegamento en el mundo entero que pueda volver a unir esos pedazos destrozados. Porque cuando la confianza de un grupo se rompe por una traición tan vil y tan fríamente calculada, lo que queda es tierra quemada. Nadie quiere asociarse con un fraude comprobado. Ya no es por odio o revancha, sino por puro instinto de supervivencia social y energética. ¿Quién en su sano juicio le daría la espalda a alguien que demostró ser capaz de apuñalar a otro por la espalda con tal facilidad? Ese manipulador ahora está atrapado en una prisión invisible que construyó ladrillo a ladrillo con sus propias palabras, condenado a vivir sabiendo que todos, absolutamente todos, conocen su verdadera y triste cara. Y tú, que te aguantaste la tormenta entera, que tragaste saliva y guardaste silencio cuando la injusticia te quemaba la garganta, hoy estás recogiendo los frutos de tu inmensa entereza. Esa autoridad moral y espiritual que te ganaste a pulso no se compra ni con todo el dinero de este mundo. Así que sigue caminando con la frente más alta que nunca, porque no solo sobreviviste al fuego cruzado de su envidia, sino que saliste de ahí forjado en oro puro, demostrándole al universo entero que la verdad, tarde o temprano, siempre termina aplastando a la mentira por su propio y maldito peso. Y por si fuera poco, quiero que te grabes muy bien esta diferencia tan abismal entre sobrevivir y dominar, porque ahí está la verdadera clave de tu victoria, el trofeo que te llevaste a casa sin siquiera sudar una gota. A ver, ponte a pensarlo un segundo. ¿Neta crees que eres una simple víctima que, de milagro, logró salir arrastrándose de los escombros? Por supuesto que no. Tú fuiste el dueño absoluto de la situación. Fuiste quien controló el ritmo de la partida de ajedrez sin tener que mover una sola pieza. Mientras tú estabas en tu rollo, enfocándote en recuperar tu paz mental, en sanar tus heridas en silencio y en seguir brillando con tu vida, ¿qué diablos estaba haciendo la otra persona? Estaba consumiéndose por dentro, dando patadas de ahogado, gastando cada onza de su energía vital y mental, tratando de mantener a flote un barco que ya estaba lleno de hoyos. Imagínate por un momento el verdadero infierno psicológico que es tener que vivir así. Tener que acordarte de cada versión falsa que le contaste a cada grupito, actuar las 24 horas del día un papel de víctima sufrida que ni tú mismo en el fondo te tragas, y andar volteando a ver tu sombra por la tremenda paranoia de que en cualquier instante la verdad te va a alcanzar. ¿Tú crees que una persona con esa carga de mentiras puede dormir tranquila en la noche? Obviamente no. Esa es la verdadera prisión. Una cárcel de pura ansiedad que ellos solitos se construyeron ladrillo por ladrillo y de la que no tienen escapatoria. Y aquí es donde la justicia divina, el universo, o como le quieras llamar, se pone verdaderamente poética y hasta un poco irónica. Porque todos esos amigos,
esos aplaudidores que el manipulador reclutó y usó como escudo humano para lanzarte sus dardos, hoy por hoy se han convertido en su más grande amenaza. ¿Te imaginas el nivel de humillación y de cruda moral que traen todos ellos ahorita? Aquellos que andaban de voceros oficiales de sus chismes, que te apuntaron con el dedo, que te hicieron la ley del hielo y se creyeron moralmente superiores, ahorita no saben ni dónde meter la cabeza de la pura vergüenza. Ya les cayó el 20, ya se les quitó la venda de los ojos y se dieron cuenta de que fueron vilmente utilizados. Entendieron que quedaron como unos completos tontos, como unos peones baratos frente a todo el mundo, por andar defendiendo a capa y espada algo que no tenía ni pies ni cabeza. Y claro, como es la naturaleza humana y nadie quiere ahogarse abrazado al capitán del barco hundido, ahora están corriendo despavoridos en la dirección contraria. Se están convirtiendo en los jueces más severos e implacables de la misma persona por la que antes metían las manos al fuego. Ya no les basta con alejarse y pintar su raya en silencio. Ahora necesitan limpiar desesperadamente su propia conciencia. Y la forma más rápida y efectiva de lavar todas esas culpas, de perdonarse a sí mismos por haberte lastimado y juzgado, es echarle toda la caballería y toda la tierra posible al verdadero culpable. El cazador terminó siendo la presa, así de simple. Las mismísimas bocas que usaron para intentar destruir tu reputación son las que ahora están exigiendo, y en voz muy alta, que esa persona dé la cara y rinda cuentas por todo su cochinero. Y es que, si te pones a analizarlo a fondo, ¿cuántas veces crees que este mismo teatrito, este mismo patrón destructivo, ya se había repetido en sus vidas mucho antes de que tú tuvieras la mala suerte de cruzarte en su camino? La gente que los rodea ya no es tonta, ya empezaron a atar cabos sueltos. Están rebobinando la película mental y recordando a todas esas otras personas del pasado que, de manera súper misteriosa, también fueron tachadas de locas, de tóxicas, de inestables o de malas influencias, y que de la noche a la mañana desaparecieron del grupo sin dejar rastro. Ya se dieron cuenta de que lo tuyo no fue un malentendido ni un caso aislado, sino que fuiste la víctima en turno de un modus operandi enfermizo. Alguien que no tiene los pantalones ni la madurez emocional para hacerse cargo de sus propios traumas y errores. Siempre, pero siempre, va a necesitar inventarse un villano a quien echarle la culpa de sus desgracias. Y tú solo fuiste el actor invitado para esa temporada de su macabra serie. Pero a la gente ya no le cuadran las cuentas. El patrón tóxico quedó exhibido a la luz del día, desnudo para que todos lo vean. Y de algo puedes estar seguro, de esto ya no hay marcha atrás. Cuando a un mentiroso compulsivo se le cae la máscara en el escenario principal y frente a su propio público, ya no hay truco de magia, ni berrinche, ni lágrimas de cocodrilo que le alcancen para volver a meterlos en su burbuja de manipulación. Así que, tómate un momento para mirarte el día de hoy. Mírate bien al espejo y reconoce con orgullo a la persona tan inmensa, tan fuerte y tan brutalmente sabia en la que te acabas de convertir después de pasar por todo este fuego. No tuviste que ensuciarte las manos, no tuviste que rebajarte a su nivel subterráneo, ni armar campañitas de odio por detrás, ni salir a gritar tu versión de los hechos en cada esquina para ver quién te creía. Tu arma más letal, la que los fulminó por completo, fue tu silencio. Fue tu compostura, tu elegancia y esa dignidad inquebrantable que demostraste cuando la tormenta estaba en su punto más agresivo. Tuviste la paciencia de un santo para dejar que la vida y el tiempo, que es el juez más sabio, hicieran todo el trabajo sucio por ti. Ahora tú eres el que camina ligero, sin mochilas de piedras ajenas, sin deudas kármicas que pagar, brillando con una autenticidad y una paz interior que literalmente les quema los ojos a los que en algún momento quisieron apagarte. Ellos se van a quedar ahí, atrapados de por vida en el lodazal de sus propios engaños, lidiando con la paranoia diaria y tragándose el desprecio de los que alguna vez fueron los suyos. Mientras tanto, tú estás a punto de construir y protagonizar el capítulo más increíble, próspero y libre de toda tu vida. Dominaste el caos con la maestría de alguien que sabe perfectamente lo que vale y que jamás en la vida va a volver a permitir que nadie le falte al respeto a su propia intuición. Y por si fuera poco, lo más cañón de todo este asunto es observar en primera fila cómo se termina de desmoronar ese teatrito barato que intentaron armar a tus espaldas. ¿A poco no resulta hasta poético ver cómo el karma, o la vida, o la justicia divina viene a cobrar la factura y con intereses altísimos? Porque, seamos netas,
Cuando la gente se dedica a tirar veneno y a inventar historias de terror sobre ti, juran que tienen el control absoluto de la narrativa. Piensan que son los directores de una película donde a ti te tocó ser el villano, pero se toparon con pared, y una pared de concreto sólido. Al tú no mover un solo dedo, al no darles el show dramático que estaban esperando con tantas ansias, los dejaste exhibidos de la peor manera. Se quedaron solos en el escenario, gritando al vacío, y te aseguro que ahora mismo están sintiendo el terror puro de saber que sus propias mentiras se los están tragando vivos. Piénsalo por un segundo. Hazte esta pregunta con total honestidad. ¿Qué nivel de paranoia debe estar manejando en este momento alguien que construyó su disque reputación sobre un castillo de naipes? Están aterrados, porque saben perfectamente que cada día que pasa es un día más en el que la verdad innegable sale a flote. Tu silencio, esa paz inquebrantable que mantuviste contra viento y marea, les está haciendo muchísimo más ruido en la cabeza que si hubieras ido a gritarles, reclamarles o a armarles un escándalo en público. Al no reaccionar, los privaste del oxígeno que necesitaban para seguir inflando su chisme. Y ahora la gente a su alrededor, esa misma raza que al principio tal vez les compró el cuento entero, está empezando a atar cabos. Ya se están dando cuenta de las incongruencias, de las exageraciones, y están viendo cómo el manipulador solito, por su propia boca, saca el cobre. Las miradas cambian, los murmullos empiezan en los pasillos, y esa pequeña corte de aplaudidores ciegos que tenían se les está volteando en la cara. Pero quiero que hablemos de ti, porque aquí tú eres el verdadero protagonista de este giro de tuerca. Te das cuenta del tremendo nivel de maestría emocional que acabas de desbloquear. No cualquiera, y te lo firmo donde quieras. No cualquiera tiene la entereza para aguantar una campaña de desprestigio sin soltar un solo golpe de regreso. La mayoría de la gente explota, se engancha, se defiende a capa y espada, y al hacerlo, terminan embarrados en el mismo lodo del que querían salir. Pero tú no. Tú agarraste una ruta que requiere una fuerza espiritual brutal, la ruta de la indiferencia absoluta y la seguridad en quién eres. Les diste una cachetada con guante blanco tan fuerte que todavía les están zumbando los oídos. Y esto no solo te blindó contra este ataque en particular, sino que te convirtió en una persona sumamente poderosa para cualquier narcisista o persona tóxica que se te quiera acercar en el futuro. Ya te la sabes. Ya hueles sus intenciones a kilómetros y tienes clarísimo que tu paz mental no es moneda de cambio para absolutamente nadie. Y mira, no nos vamos a engañar. Seguramente hay personas en ese círculo que dudaron de ti. Gente que se dejó llevar por el canto de las sirenas, que prefirió el chismorreo barato y que en su momento te dio la espalda o te miró feo. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues que ahora mismo se deben estar sintiendo bastante ridículos. Se dieron cuenta de que apostaron por el caballo equivocado, que se dejaron enredar por un charlatán que les vendió puro humo. Quizás algunos tengan el valor civil de acercarse a pedirte una disculpa con la cola entre las patas, y quizás otros se queden callados por pura vergüenza. Pero ¿sabes qué es lo más liberador de todo esto? Que a ti ya te da exactamente igual. Ya cruzaste esa línea maravillosa donde no necesitas que nadie venga a validarte ni a darte la palmadita en la espalda para decirte que tenías razón. Tú ya sabías que tenías la razón desde el día 1, no necesitabas su aprobación para dormir tranquilo por las noches. Así que sacúdete el polvo que te haya podido quedar en los zapatos después de caminar por todo este terreno minado. Respira profundo y sigue avanzando con la frente muy en alto. Ya pasaste la prueba de fuego. Aguantaste la presión como los mismísimos diamantes y demostraste de qué madera estás hecho. Todo ese peso que querían ponerte en los hombros, toda esa culpa que ni siquiera te correspondía, déjaselas en su puerta. Que se queden con su basura emocional porque ya es bronca de ellos lidiar con eso. Tú estás para ligas mayores, estás en una sintonía donde la toxicidad ya no te alcanza ni de chiste. La vida te acaba de despejar el camino de la forma más magistral posible, quitando la maleza y a las personas que solo venían a estorbar tu crecimiento. Aprovéchalo, cae por su propio peso. Y por si fuera poco, tienes que ponerte a pensar en la cantidad inhumana de energía que se necesita para mantener vivo un circo de ese tamaño todos los días. ¿A poco crees que es fácil levantarse cada mañana con la angustia de recordar a quién le contaste qué versión exacta de la historia para no regarla? Esa urgencia con la que antes te atacaban, ese fuego con el que querían verte arrastrándote por el suelo, ya se apagó. Y ojo, no porque de repente les haya remordido la conciencia o se hayan vuelto buenas personas de la noche a la mañana, sino porque ya no les da la vida para seguir parchando las mentiras. Se les está cayendo el teatrito a pedazos, y lo saben perfectamente.
Esa máscara que usaron para hacerse las víctimas frente a los demás ya les pesa toneladas, les asfixia. Ahora, en lugar de estar planeando cómo darte el siguiente golpe bajo, están sudando frío, aterrados, intentando tapar desesperadamente los huecos de sus propias historias. Sus movimientos ya no son calculados ni precisos, son puros manotazos al aire. Son las clásicas patadas de ahogado de alguien que sabe que el agua ya le llegó al cuello y que nadie, absolutamente nadie, le va a aventar un salvavidas. ¿Y qué crees que está pasando con toda esa gente que les aplaudió el show en su momento? Pues ahí es donde entra la verdadera justicia poética de la vida. Porque ese grupo que antes se sentía intocable, que armó su bolita para dejarte fuera y que se regodeaba destrozándote en el chisme, ahora no sabe ni dónde meter la cabeza de la vergüenza. La neta es que a nadie le gusta aceptar que le vieron la cara de tonto, y mucho menos darse cuenta de que fueron cómplices de una injusticia tan baja. Por eso el silencio se volvió tan pesado y tan asfixiante entre ellos. Cada vez que se miran a los ojos, ya no hay complicidad, hay pura desconfianza, pura y dura. Se empiezan a preguntar en silencio: si esta persona fue capaz de inventar todo este veneno y sostenerlo con esa sangre fría, ¿qué no estará diciendo de mí a mis espaldas? El miedo acaba de cambiar de bando. Así de simple. Dejaron de verte a ti con la lupa del prejuicio para enfocar toda esa paranoia directamente hacia la persona que los manipuló como a títeres. El cazador terminó enjaulado por su propia jauría. Y lo más glorioso de todo este asunto es que tú ni siquiera tuviste que ensuciarte las manos o levantar la voz para que eso pasara. Ponte a analizarlo fríamente por un segundo. Todo ese tiempo que te mantuviste en tu centro, aguantando vara, tragando saliva cuando te morías de ganas de gritar tu verdad a los cuatro vientos para defenderte, todo ese silencio tuyo jamás fue debilidad. Fue la trampa perfecta, diseñada por el universo, para que ellos solitos se ahorcaran con su propia lengua. ¿Te das cuenta del poder tan inmenso que demostraste al negarte a bajar a su nivel, mientras ellos gastaban su tiempo, su dinero y su energía vital en tratar de hacer pedazos tu imagen? Tú estabas acumulando una fuerza espiritual y una resiliencia que ellos jamás van a conocer en sus vidas. La verdad no necesita de abogados defensores, no necesita campañas de relaciones públicas ni andar rogando en chismes de pasillo para salir a flote. La verdad es como el agua. Por más que le pongan muros de concreto, tarde o temprano encuentra una grieta, y cuando por fin sale, arrasa con todo a su paso. Y eso es exactamente lo que estás presenciando hoy. Estás viendo en primera fila VIP cómo el destino cuadra las cuentas y te devuelve, con intereses, el lugar y el respeto que siempre te correspondieron. Entonces, la gran pregunta es: ¿qué te toca hacer a ti de ahora en adelante con toda esta información? Absolutamente nada. Bueno, sí, te toca sentarte a disfrutar de tu paz mental y de tu sanación, porque esa es la máxima bofetada con guante blanco. No vayas a caer en la tentación barata de querer ir a decirles se los dije, ni vayas a asomarte por morbo a ver cómo se destrozan entre ellos, porque eso sería volver a regalarles una atención y una energía que ya perdieron el derecho de tener. Tú ya no les perteneces, ya no eres el protagonista de sus chismes baratos, y tú definitivamente no los necesitas ensuciando tu entorno. Ya pasaste la prueba más ruda de todas y saliste de pie. Aprendiste, a base de trancazos, que tu congruencia, tu integridad y tu silencio a tiempo son el blindaje más impenetrable que existe en este mundo. Así que respira hondo, sacúdete la mala vibra que intentaron pegarte y sigue construyendo tu vida en esa frecuencia tan alta a la que ellos, cegados por su propia soberbia, nunca van a tener acceso. El universo ya hizo el trabajo de limpieza por ti. Y a ti solo te queda abrir los brazos de par en par para recibir toda esa luz, esas oportunidades y esas bendiciones que se habían quedado atoradas mientras se barría toda la basura de tu camino. Quiero que te detengas un segundo, respires profundo y te des cuenta de algo que está pasando justo ahora, frente a tus ojos. Ese coraje, ese fuego intenso y lleno de una supuesta justicia con el que te atacaron al principio, míralo bien hoy, ya se apagó. Se convirtió en una obligación pesada y gris para ellos. Ya no se ve como una convicción real. Ahora parece más bien alguien que sigue haciendo una tarea que odia, simplemente porque soltarla sería admitir que todo fue una farsa. Y es que, la neta, eso es lo que pasa cuando a una mentira se le acaba el combustible emocional. Cuando toda esa energía tóxica se gasta y lo único que queda es el esfuerzo mecánico de mantener viva una versión que ya nadie se cree. Ya no están defendiendo una causa justa, están intentando tapar el sol con un dedo para no quedar en evidencia,
Y todo ese círculo que armaron en tu contra lo siente. Sienten esa vibra pesada, esa energía que no cuadra. Porque la amargura y el cansancio no inspiran lealtad, compadre, inspiran incomodidad. Luego viene la lástima y al final la gente se empieza a alejar calladita por la puerta de atrás. Nadie quiere quedarse pegado a una persona cuya identidad entera se está desmoronando por defender algo que ya no tiene pies ni cabeza. Y date cuenta de lo más hermoso de todo esto. Tú no tuviste que mover ni un solo dedo para que esto pasara. No tuviste que armar estrategias, ni buscar venganza. El puro cansancio de ellos hizo el trabajo. La verdad, por sí sola, hizo el trabajo. El peso aplastante de intentar sostener una mentira en contra de alguien que simplemente se negó a jugar su juego tóxico, hizo todo el trabajo. Lo único que tú tuviste que hacer fue aguantar vara, mantenerte fiel a tu esencia el tiempo suficiente para que el castillo de naipes se les viniera abajo. Porque quiero que te caiga este 20. Antes de que soltaran la primera palabra en tu contra, antes de que intentaran manchar tu nombre, ya existía una verdad inquebrantable sobre ti, que hacía que este resultado fuera inevitable. La clase de persona que eres, esa madera de la que estás hecho, es exactamente la misma que atrae ataques de esta magnitud, pero también es la que hace imposible que una mentira te destruya para siempre. El ataque que sufriste y la victoria que hoy tienes no son cosas opuestas, son la prueba más clara del tremendo poder que llevas dentro. Vamos a ser muy honestos sobre lo que realmente había detrás de todo ese teatro. No se trata de lo que dijeron de ti, sino de lo que tu sola presencia les hacía sentir. Tu paz mental era una amenaza terrible porque dejaba al descubierto todo el desastre y la toxicidad que ellos traen por dentro. Tu congruencia les picaba en el orgullo porque iluminaba su propia inestabilidad. Ver cómo avanzabas en tu vida, cómo crecías, los aterraba, porque les demostraba que para evolucionar hay que hacer un trabajo interno real, un trabajo profundo que esa persona llevaba años evitando como la plaga. En lugar de dar la cara, en lugar de sanar sus heridas y transformarse al ver tu ejemplo, eligieron el camino cobarde. Intentaron borrarte del mapa para no tener que lidiar con su propio reflejo. Esa mentira jamás tuvo que ver con la justicia. Era puro y físico miedo disfrazado de falsa moralidad. Estaban aterrorizados de la luz que cargas y en su desesperación por apagarla, eligieron atacarte. Y quiero que escuches esto muy bien. Ese ataque es la confirmación más grande de tu valor. Uno no le tiene miedo a lo que considera inferior. Uno no arma una campaña entera para destruir a alguien que no le importa. El tamaño monumental de la tormenta que armaron en tu contra es la medida exacta de la amenaza que tu luz representaba para su oscuridad. Así que recibe esto con el alma abierta. No dejes que el recuerdo de ese ataque te haga dudar ni un segundo de quién eres. Que te sirva como la prueba definitiva de que, mucho antes de que la vida te diera la razón públicamente, tú ya eras alguien tan grande y tan importante como para ser temido por la oscuridad. El ataque no demostró que fueras débil. Tu respuesta demostró tu verdadera naturaleza. Te mantuviste firme, soberano, entero. Esa es la reacción de alguien que ya sabe perfectamente cuánto vale y que no necesita pedirle permiso a nadie para seguir brillando. Trataron de hacer un circo romano con tu vida. Juntaron a todos los que quisieron escuchar. Inventaron pruebas, se hicieron las víctimas y por un momento parecía que les iba a salir la jugada. Pero voltea a ver la realidad hoy. El circo cerró, el público se fue. Los que aplaudían ahora se esconden de vergüenza y tú, la persona a la que juraron destruir, sigues aquí. Estás intacto, estás más claro, más fuerte, más innegable que nunca. Porque eso es lo que le hace el fuego al oro puro. No lo destruye, le quema toda la basura de alrededor y lo deja brillando con toda su fuerza. No sobreviviste a la tormenta, tú te convertiste en el dueño de ella. Dicen por ahí que la mentira corre muy rápido, pero la verdad tiene un aguante infinito. Y tú, mi querido elegido, tú eres ese aguante. Siempre lo fuiste. Y hoy, hasta ellos lo saben. Y mi gente hermosa, si estas palabras te movieron algo por dentro, si sentiste ese apapacho en el alma y te cayó el 20 de lo poderoso o poderosa que eres, no te vayas sin suscribirte a este canal. Únete a esta gran familia de guerreros que no se dejan apagar por nadie. Déjame aquí abajo en los comentarios tu historia. Quiero leerte. Quiero saber cómo le hiciste frente a tu propia tormenta, porque tu testimonio es la luz que alguien más necesita el día de hoy para no rendirse. Y hazme un favorzote, comparte este video, mándaselo por WhatsApp, ponlo en tus redes, pásaselo a esa persona que sabes que ahorita la está pasando mal y que necesita recordar urgentemente de qué está hecha. Vamos a hacer que esta buena vibra y esta verdad
lleguen a todos los rincones. Te mando un abrazo de esos bien apretados que te reinician la vida. Échale muchísimas ganas, no me bajes la guardia, y nos vemos en el próximo video.